Nunca imaginé que mi mayor enemigo estuviera tan cerca, escondido detrás de pensamientos que creía que eran solo distracciones momentáneas. En el instante en que mi pecho se apretó y el aire pareció faltar, me di cuenta de que había algo más profundo acompañándome. Era como si una presencia invisible estuviera siempre al acecho, esperando el momento de paralizarme. La ansiedad no llegó anunciando la guerra, se presentó como una sombra sutil que poco a poco tomó forma. Y cuando finalmente sentí su fuerza, comprendí que esta batalla sería diferente a todas, ya que no era contra el mundo exterior, sino contra un miedo silencioso dentro de mí. Y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, comencé a darme cuenta de que esa extraña sensación estaba dando forma a mis días. Cada elección simple parecía llevar un peso desproporcionado. A veces me despertaba esperando lo peor, como si algo oscuro estuviera por venir. Otras veces era solo una molestia leve pero constante que me seguía como un susurro molesto. Fue entonces cuando comencé a preguntarme si había algo mal conmigo o si esta sombra siempre había estado allí y nunca me había dado cuenta. Esta duda me perseguía, y cada día quería entender más, incluso si la comprensión podía doler. Y aquí es donde entra la parte que quizá también conozcas, ese momento en el que quieres huir de ti mismo pero no puedes. Cuando la mente se convierte en un laberinto y cada salida parece conducir de vuelta al mismo lugar. Traté de seguir viviendo como si nada estuviera sucediendo, pero la ansiedad tenía una habilidad especial para aparecer en los momentos más inesperados. Y fue precisamente eso lo que me hizo darme cuenta de que necesitaba enfrentar esta fuerza, incluso si no tenía la menor idea de cómo empezar. Por eso quiero compartir esta historia contigo ahora. Y si alguna vez has sentido algo similar, tal vez este sea el momento de acompañar este viaje conmigo. Porque lo que viene después no es solo sobre el sufrimiento, sino sobre el descubrimiento. Descubrí que la ansiedad no era solo un enemigo invisible, también era un mensajero sobre cosas que intentaba ignorar. Y en ese camino me di cuenta de que enfrentar esa presencia requeriría coraje, paciencia y una disposición que no sabía que tenía. Fue en este punto que la historia comenzó a cambiar y cada paso se convirtió en una invitación a comprender algo nuevo sobre mí. Y así, mientras caminaba entre miedos y pequeñas victorias, me di cuenta de que mi vida se estaba transformando de maneras que nunca imaginé. La ansiedad seguía ahí, pero ya no hablaba tan fuerte. Poco a poco comencé a ver que este enemigo no era invencible, solo necesitaba ser comprendido. Y ahora, mientras te preparo para los próximos pasos de este viaje, quiero que sepas que nada de lo que viví fue simple, pero todo me trajo hasta aquí. A continuación, profundicemos aún más en esta historia, explorando cómo cada confrontación me llevó a encontrar algo que pensé que había perdido, el control sobre mí mismo. Cuando me di cuenta de que la ansiedad no era solo una sensación pasajera, sino un visitante constante en mi rutina, comencé a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Pequeñas situaciones que la mayoría de la gente consideraría normales obtuvieron contornos dramáticos dentro de mí. Era como si mi cuerpo reaccionara a amenazas imaginarias con la misma intensidad que tendría ante un peligro real. Esta discrepancia entre lo que vivía y lo que sentía me confundía y a veces incluso me avergonzaba. Me preguntaba por qué algo tan simple como entrar en una habitación llena de gente podría desencadenar una tormenta dentro de mi pecho. Era como si mi corazón tratara de advertirme sobre algo que no podía identificar. Y aquí es donde la invitación que hice antes sigue siendo válida. No sigas este viaje solo. Acompaña cada paso conmigo para entender lo que descubrí en el camino. Fue en este periodo que comencé a observar, casi como un científico curioso, los momentos en que aparecía esta incomodidad. Hubo un día específico, por ejemplo, en el que tuve que hacer una presentación en el trabajo. Era algo simple, de pocos minutos, pero bastó imaginar a la gente mirándome para que mis manos empezaran a sudar. Mi voz tembló, mi rostro se calentó y por unos momentos la sensación de que me iba a desmayar se apoderó de mi cuerpo.
Luego, cuando todo terminó, me di cuenta de que el miedo nunca había sido a la presentación, sino a ser visto, de ser percibido como frágil, imperfecto, vulnerable. Esa verdad dolía más que la crisis misma, porque revelaba una parte de mí que prefería ocultar. Y lo más interesante es que cuanto más intentaba evitar situaciones que potencialmente me hacían sentir incómodo, más fuerte parecía ser la ansiedad. Pensé que protegerme sería una solución, pero en la práctica solo estaba reforzando el poder que este enemigo tenía sobre mí. Fue en este punto que me di cuenta de que necesitaba mirar dentro de una manera diferente, no para escapar, sino para tratar de entender lo que realmente estaba sucediendo. Quizás también lo hayas sentido, esa sensación de que, cuanto más te alejas del miedo, más crece. Y es precisamente por eso que quiero que sigas conmigo aquí, porque lo que viene después comienza a revelar un lado de la ansiedad que casi nunca se discute. Poco a poco, comencé a notar que la ansiedad no surgía solo en momentos evidentes. Ella aparecía en los detalles casi invisibles. La noche en que decía que estaba demasiado cansado para salir, cuando en realidad tenía miedo de no parecer interesante. En el incómodo silencio durante un almuerzo familiar, cuando luchaba por no mostrar inquietud. En los días en que posponía decisiones simples porque cualquier elección parecía demasiado arriesgada. Y aquí es donde entra el primer gran giro de esta historia. La ansiedad no quería destruirme, estaba tratando de protegerme, aunque de una manera completamente retorcida. Este pensamiento me golpeó como un shock. Pero espera, hay más. Cuando comencé a ver la ansiedad como una especie de alarma emocional, todo cambió. No porque el sufrimiento haya desaparecido, sino porque finalmente pude ver la lógica detrás de él. Recuerdo un día, caminando solo al final de la tarde, en que percibí que aquellos pensamientos acelerados que yo siempre intenté callar, estaban allí porque yo nunca aprendí a escucharlos. ¿Qué pasaría si cada señal de mi cuerpo, cada apretón, cada inquietud fuera en realidad un llamado de atención? ¿Un mensaje de algo que había estado ignorando durante mucho tiempo? Esta posibilidad me abrió una nueva puerta. Y aquí entra un punto crucial. Cuando comienzas a interpretar la ansiedad como información, todo se vuelve menos aterrador. Es como encender una luz en un pasillo oscuro, el espacio es el mismo, pero ahora lo ves. Y es por eso que necesito que te quedes conmigo hasta el final de este video. Lo que voy a compartir podría ser la clave que te faltaba para comprender tus propias batallas internas. Y si te estás reconociendo en alguna parte de mi historia, debes saber que esto no es una coincidencia. Existen patrones universales en la experiencia humana con la ansiedad, por lo que esta conversación es tan importante. Hubo un episodio que marcó profundamente el rumbo de mi vida. Estaba en un centro comercial, tratando de comprar un regalo de cumpleaños. El lugar estaba lleno, ruidoso, y la sensación de desconexión comenzó a crecer dentro de mí. Es como si estuviera allí físicamente, pero mi mente se alejaba flotando, tratando de escapar. Mi corazón se aceleró, mis piernas se debilitaron, y en un instante me sentí abrumado por la absurda certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Resulta que no pasó nada. Y sin embargo, mi cuerpo reaccionó como si estuviera amenazado. Después de ese momento, me di cuenta de que necesitaba hacer algo antes de ser tragado por esa sensación nuevamente. Te sorprenderá lo que descubrí ese mismo día. Después de la crisis, me senté en un banco aislado y comencé a respirar profundamente, tratando de entender por qué había sucedido esto. Y luego me di cuenta de algo esencial. No tenía miedo del centro comercial, ni de la gente, ni del ruido. Tenía miedo de la posibilidad de perder el control. Miedo de que mi propia mente me traicionara. Fue la primera vez que entendí que la ansiedad no era causada por el entorno, sino por la interpretación que hice de él. Esta comprensión me dio una claridad que nunca había tenido antes. A partir de ese día, pasé a investigar mis disparadores con más atención. Empecé a registrar situaciones, sensaciones, pensamientos. Descubrí que la ansiedad siempre iba acompañada de una narrativa interna que repetía, sin darme cuenta. Historias sobre el fracaso, el rechazo, el peligro, historias que yo aceptaba como verdades absolutas. Y aquí hago una invitación directa. Si también convives con este tipo de narración silenciosa, sigue conmigo hasta el final, porque la forma de romper este ciclo comienza de una manera muy simple, pero extremadamente poderosa. El siguiente cambio ocurrió cuando decidí buscar ayuda. Sentarse frente a alguien y admitir que no estaba bien fue más difícil de lo que imaginaba.
La sensación de vulnerabilidad era enorme, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que ese paso era necesario. Durante una de las sesiones, escuché una pregunta que me acompañaría durante mucho tiempo. ¿Qué crees exactamente que puede suceder cuando surge la ansiedad? Eso me golpeó de lleno. Nunca me había detenido a pensar en eso. Siempre he sentido la reacción emocional, pero nunca me pregunté cuál era el destino final de ese miedo. Y lo más interesante es que cuando traté de responder, me di cuenta de que no tenía una respuesta concreta. Tenía solo sensaciones vagas, escenarios catastróficos y conclusiones que venían listas pero que nunca habían sido cuestionadas. A partir de ahí, comencemos a deconstruir estos miedos uno por uno. Y descubrí que la mayoría de ellos estaban formados por suposiciones que yo trataba como hechos. Eso cambió todo. La ansiedad dejó de ser un enemigo invisible y pasó a ser algo que yo podía investigar, analizar, comprender. Era como si estuviera viendo su cara por primera vez. Pero espera, hay más. Fue en este proceso que aprendí técnicas simples pero extremadamente efectivas, como la respiración consciente, la observación sin prejuicios y el uso de anclajes sensoriales. No eran soluciones mágicas, sino herramientas que me devolvían el control en momentos críticos. Y aquí hay un ejemplo real. En una crisis, aprendí a apoyar los pies firmemente en el suelo, concentrarme en 3 sonidos a mi alrededor y respirar profundamente durante unos segundos. Esto fue suficiente para detener el ciclo de pánico. ¿Pequeño? Tal vez. ¿Transformador? Por supuesto. Con el tiempo comencé a notar que mi relación con la ansiedad estaba cambiando. Ella no desapareció, y tal vez nunca desaparecerá por completo, pero dejó de dominar mi vida. Comencé a darme cuenta de que cuanto más disposición tenía para enfrentar mis miedos, más perdían fuerza. Y fue aquí donde ocurrió una segunda gran revelación. La ansiedad ya no era un enemigo, sino un indicador, un recordatorio de que había partes mías que pedían cuidado. Esto me trajo no solo alivio, sino también una nueva forma de ver el mundo. Y te sorprenderá lo que sucedió después de eso. Las situaciones que antes evitaba comenzaron a convertirse en oportunidades de crecimiento. Conversaciones difíciles, cambios inesperados, decisiones importantes, todo comenzó a verse con más calma. Eso no quiere decir que yo no tuviera miedo, solo quiere decir que el miedo dejó de ser el conductor y pasó a ser solo un pasajero. Y eso, en sí mismo, ya era una gran victoria. Si has llegado hasta aquí, quiero reforzar algo que dije al principio. No sigas este viaje solo. Seguir mirando es parte de ese proceso de comprensión. Y así llegamos al final de esta etapa de mi historia. El camino hasta aquí estaba hecho de descubrimientos duros pero necesarios. Y ahora, mientras me preparo para continuar con esta cuenta, quiero que tengas una cosa en mente. Cada parte de este viaje tiene un propósito. La siguiente fase profundizará aún más en lo que he aprendido, explorando los momentos más intensos, transformadores e inesperados de esta caminata. Entonces, si quieres entender cómo se desarrolló realmente esta historia, sigue conmigo. Lo mejor está por venir. Cuando decidí profundizar realmente en este viaje, me di cuenta de que había un territorio dentro de mí que había evitado explorar durante gran parte de mi vida. Ese territorio estaba hecho de recuerdos, sensaciones, viejos miedos, expectativas que nunca se cumplieron y silencios que llevaban más peso que cualquier grito. Pensé que entendía la ansiedad solo por los síntomas que provocaba, la opresión en el pecho, las manos frías, la mente acelerada. Pero había mucho más detrás, algo que no se podía ver en la superficie. Era como una ciudad subterránea que sostenía toda la estructura de mi comportamiento, y cuanto más bajaba por estas calles interiores, más me daba cuenta de que había historias escondidas ahí que debían contarse. Uno de los primeros descubrimientos profundos que tuve ocurrió de manera inesperada, durante una noche en la que simplemente no podía dormir. La mente martillaba situaciones simples del día, distorsionando cada detalle hasta que parecía un gran defecto. Y mientras trataba de silenciar esos pensamientos, tuve una percepción dolorosa. Había pasado años creyendo que necesitaba ser invencible. Cada gesto, cada respuesta, cada postura mía
había sido moldeada por la idea de que el fracaso estaba prohibido. Y por supuesto, vivir con esa creencia era como llevar una mochila llena de rocas, pesada, incómoda e imposible de ignorar. Fue entonces cuando comencé a comprender una verdad obvia, pero que nunca había tenido el coraje de mirar directamente. Gran parte de mi ansiedad no provenía de eventos externos, sino de la expectativa poco realista que me puse. No podía fallar, no podía demostrar fragilidad, no podía decepcionar a nadie. Y lo más curioso es que nadie me lo dijo directamente. Era como si hubiera creado este conjunto de reglas silentes para asegurarme de que fuera aceptado, admirado, comprendido. Pero al final, estaba viviendo la vida de un personaje que nunca existió. Y lo más interesante es que quizás también lleves expectativas así. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces exigimos de nosotros mismos cosas que nunca le pediríamos a otra persona? Este fue uno de los puntos que más me llamó la atención durante este proceso de inmersión interna. Porque cuando miré mi historia con honestidad, me di cuenta de que me había estado cobrando la perfección en situaciones en las que nunca le habría cobrado eso a alguien a quien amo. Esta incoherencia emocional, tratar a los demás con empatía, pero tratarme a mí mismo con dureza, fue uno de los pilares que mantuvo la ansiedad allí, respirando en mi cangote. Pero espera, hay más. Cuando comencé a desenterrar esas expectativas, me di cuenta de que cada una tenía un origen. Algunas provenían de la infancia, otras de experiencias que dejaron huella, otras de comparaciones silenciosas con personas que parecían tener todo bajo control. Y cuanto más caminaba a través de estos recuerdos, más entendía que mi ansiedad no era un problema aislado, sino una construcción larga, hecha de pequeñas decisiones, pequeños miedos y grandes silencios. Fue en este momento que sucedió algo inesperado. Comencé a revivir mentalmente situaciones antiguas que creí haber superado. Ese momento en que estuve expuesto a una crítica injusta. El día en que sentí vergüenza en una presentación escolar. Las veces que alguien se rió de una inseguridad mía. Todo volvió como si fuera una proyección en la pared de mi mente. Inicialmente me asustó. No quería volver a visitar estas escenas. ¿A quién le gustaría? Pero a medida que observaba estos recuerdos sin identificarme con ellos, me di cuenta de una verdad que transformó mi perspectiva. La ansiedad era, en gran medida, la suma emocional de estas experiencias no procesadas. Fue entonces cuando comencé a ver la ansiedad como una especie de eco, algo que reverbera en el presente, pero que tiene su origen en el pasado. Cuando me di cuenta de esto, todo tenía más sentido. La sensación de peligro era real para mi cuerpo, pero no porque estuviera en riesgo en ese momento, sino porque mi cuerpo reaccionaba a escenarios antiguos como si estuvieran sucediendo de nuevo. Este descubrimiento cambió profundamente mi relación con mis pensamientos y sensaciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas viejas emociones siguen viviendo dentro de ti como si fueran actuales? A veces, la ansiedad nos visita no porque estemos débiles, sino porque llevamos historias que nunca terminamos de contar. Para ilustrar esto, recuerdo un caso que escuché durante una de las sesiones de terapia a las que asistí. Una mujer decía que tenía miedo de conducir. Temblaba, sudaba y se paralizaba solo de pensar en subirse al auto. Al profundizar en el tema, descubrieron que el miedo no tenía nada que ver con el tráfico, la velocidad o los accidentes, sino con la sensación de estar cargando a alguien y tener demasiada responsabilidad. Años antes, ella había sido culpada injustamente por algo que sucedió en la familia. Nada que ver con los coches, nada que ver con conducir. Pero el cuerpo crea asociaciones inexplicables. Y esto es más común de lo que imaginamos. Esta historia me hizo comprender que también llevaba miedos de naturalezas completamente diferentes a las que indicaban mis síntomas. No era miedo a fallar en el presente, era miedo a repetir dolores antiguos. No era miedo al juicio actual, era miedo a revivir la vergüenza pasada. Darse cuenta de esto fue como quitarse un velo de los ojos. Y lo más interesante es que cuando comenzamos a identificar el origen real de las emociones, pierden gran parte de su poder sobre nosotros. Es como si finalmente vieras el hilo que mantiene todo unido. Y cuando ves el hilo, puedes tirarlo. Con el tiempo, a medida que profundizaba en esta inmersión interna,
me di cuenta de que había una segunda capa de ansiedad que nunca había entendido: la anticipación. No era solo el miedo a lo que ya había sucedido, sino el miedo a lo que podría suceder. Mi cerebro vivía creando escenarios futuros cargados de peligro, como si estuviera tratando de prepararme para todos los posibles fracasos. Y por supuesto, me dejó exhausto, porque no puedes vivir en paz cuando te sientes responsable de predecir lo impredecible. Ese fue un punto crucial. Entendí que mi cuerpo no estaba tratando de atacarme, estaba tratando de protegerme, solo que exageraba la dosis. Y cambió por completo la forma en que manejaba los días difíciles. En lugar de culparme por sentir ansiedad, comencé a hablar con ella. Sí, a hablar. Puede sonar extraño, pero funcionó. Pasé a preguntar: ¿qué quieres mostrarme? Y sorprendentemente, siempre había una respuesta escondida en algún rincón de mi mente. Fue en este proceso de diálogo interno que me di cuenta de que, en muchos momentos, la ansiedad surgía no porque estuviera débil, sino porque estaba creciendo. Así es, crecer duele, cambiar asusta, avanzar requiere que dejes atrás versiones antiguas de ti mismo, y, de alguna manera, la ansiedad era solo la señal de que estaba saliendo de la zona conocida y entrando en nuevas posibilidades. ¿Cuántos miedos tuyos aparecen justo cuando estás a punto de dar un paso importante? Cuando te acercas a algo nuevo, especialmente algo que puede transformar tu vida, es normal que el cuerpo reaccione. Eso no es fracaso, es adaptación. Para ilustrar esto, recuerdo una historia de un chico que estaba aterrorizado de comenzar relaciones. Decía que cada vez que alguien mostraba interés en él, sentía una oleada de ansiedad tan grande que quería desaparecer. Después de algunos encuentros terapéuticos, descubrieron que no era miedo a la persona, era miedo a la vulnerabilidad, miedo a ser visto de verdad, miedo a de que alguien perciba sus imperfecciones. El problema no estaba en el presente, sino en la idea que tenía de sí mismo. Y aquí comienza otra gran verdad. La ansiedad a menudo no es miedo al mundo, sino miedo a nuestra propia versión incompleta. Fue en este punto del viaje que comencé a reconstruir mi relación conmigo mismo. Me di cuenta de que, para enfrentar la ansiedad, no era suficiente entender sus causas, necesitaba cambiar la forma en que me trataba a diario. Esto incluía desarrollar amabilidad conmigo mismo, aprender a descansar, reconocer mis logros y establecer límites más claros. Y eso fue más desafiante de lo que imaginaba. Recuerdo un momento particularmente simbólico. Estaba sentado a la mesa de un café, mirando a la gente alrededor, y de repente me di cuenta de que todos estaban lidiando con algo. Cada rostro llevaba una historia que desconocía. Esta comprensión me trajo una calma extraña. No estaba solo en la pelea. Nadie lo está. Y por alguna razón, hizo que mi ansiedad fuera más leve ese día, como si parte de ella se disolviera en la humanidad compartida. Te sorprenderá lo que descubrí después de eso. Cuanto más aceptaba que mis emociones eran legítimas, más fácil era lidiar con ellas. La ansiedad dejaba de ser una amenaza cuando dejaba de luchar contra ella. Era como si ella dijera: solo quiero que me escuchen. Y cuando yo escuchaba, ella se calmaba. Durante este periodo, también aprendí herramientas prácticas que marcaron la diferencia. El primero fue el método de interrupción consciente. Reconocer el comienzo de una espiral de pensamiento, nombrar lo que estaba sintiendo y redirigir mi atención. No para escapar, sino para detener el piloto automático. La segunda herramienta fue el registro de emociones. Escribir en un cuaderno lo que estaba sintiendo me ayudó a ver patrones y encontrar claridad donde antes solo había confusión. El tercero fue el autoperdón. Aprender a no castigarme por sentir demasiado, pensar demasiado, temer demasiado. Y aquí es donde entra otra pregunta crucial. ¿Cuándo fue la última vez que te perdonaste por algo que todavía llevas? A menudo, la ansiedad no proviene de un miedo actual, sino de culpas que insistimos en arrastrar. Culpa por no haber sido suficiente, culpa por no haberlo conseguido, culpa por no haberlo visto antes. Y lo más interesante es que, cuando aprendí a perdonarme a mí mismo, la ansiedad perdió otra capa de fuerza. Llegar hasta aquí no fue fácil.
Cada descubrimiento me exigió una honestidad brutal. Cada paso adelante requirió coraje. Y aún así, hubo días en que todo parecía volver al principio. La ansiedad no ha desaparecido como un pase de magia. Ella permaneció presente, pero cambió de forma. Hoy ya no es un monstruo que me persigue, sino una mensajera que me señala caminos que estaba evitando. Y aunque eso suene extraño, puedo decir que he aprendido a respetar la ansiedad, no porque me mande, sino porque ahora sé escuchar lo que intenta decir. Y lo más poderoso de todo es que he descubierto que enfrentar la ansiedad no se trata de eliminarla, sino de aprender a caminar junto a ella. Se trata de convertir el miedo en información, la tensión en curiosidad, el dolor en introspección. En este punto de mi trayectoria, comencé a ver cómo se había transformado mi vida. Mis relaciones se habían vuelto más profundas, mis decisiones más conscientes, mis límites más claros. Y sucedió no a pesar de la ansiedad, sino a través de ella. Cada momento de incomodidad fue una invitación a comprender algo que había estado evitando durante años. Pero espera, hay una cosa más importante antes de concluir este viaje juntos. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti reconoce esta historia. Quizás has visto partes de ti mismo. Tal vez se dio cuenta de que su propia ansiedad también lleva mensajes ocultos. Quizá esté cansado de huir de ella. Y, si ese es el caso, quiero decirte algo con toda sinceridad. No estás solo en este viaje. Has escuchado mi historia. Acompañó cada detalle, cada caída, cada descubrimiento. Y si alguna parte de eso te ha tocado, entonces te invito a continuar esta caminata conmigo. Suscríbete al canal porque todavía tenemos mucho que explorar sobre las emociones, el autoconocimiento y la transformación. Comenta aquí abajo contando un poco de su experiencia. Su historia puede ayudar a otros. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y, sobre todo, recuerda esta última frase. La ansiedad no es el final de tu historia. Ella es solo el comienzo de una nueva forma de encontrarse.